Muy buenas, mis queridos amigos de YouTube. Por aquí les saluda el profe Carlos para así estar trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm. Entonces, aquí tenemos este circuito eléctrico. Aquí tenemos lo que es la fuente de energía. Tenemos los cables y aquí tenemos dos bombillas. La fuente de energía es lo que constituye lo que es el voltaje del circuito. Por aquí, por los cables, se transporta lo que es la corriente, que también se le conoce como intensidad, y estos dos bombillos son lo que componen la resistencia. Cuando la corriente sale de la fuente o del voltaje que va transportándose por los cables, aquí encuentra una resistencia. O sea, que hay una resistencia aquí que impide o quiere impedir el paso de la corriente. Una vez que la corriente traspasa la resistencia, sigue su camino normal. Aquí se encuentra con otra resistencia y luego sigue normal. Entonces son los tres componentes de un circuito: el voltaje, la corriente o la intensidad y la resistencia. Según la ley de Ohm, aquí tenemos este triángulo, que este triángulo nos va a servir para, en un ejercicio, poder encontrar las fórmulas, porque cada uno de estos componentes, tanto el voltaje como la intensidad y la resistencia, tiene una fórmula. Pero en este triángulo podemos deducirla con facilidad. Si queremos, por ejemplo, encontrar el voltaje, lo que hacemos es que tapamos el voltaje de esta manera y nos queda que el voltaje va a ser igual a lo que nos queda libre. Como nos queda resistencia e intensidad, entonces, como están en forma horizontal, están multiplicando. Entonces nos queda que el voltaje va a ser igual a la resistencia multiplicada por la intensidad. Esta es la fórmula para encontrar el voltaje. Simplemente lo que hacemos es tapamos el voltaje y nos queda resistencia por intensidad. Si por el contrario quisiéramos encontrar la intensidad o la corriente, tapamos la corriente y nos queda que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Como ustedes pueden ver, ahora los que quedan libres quedan en forma vertical, uno encima del otro. Entonces es una división. Entonces la intensidad o la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y si por el contrario quisiéramos encontrar la resistencia, entonces tapamos la resistencia y nos queda que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. De esta manera, porque están dividiendo. Entonces, estas son las tres fórmulas que la podemos deducir de este triángulo. Si queremos encontrar el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Simplemente lo tapamos aquí y nos queda resistencia por intensidad. Si queremos encontrar la intensidad, tapamos la intensidad y nos queda que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y si queremos encontrar la resistencia, tapamos la resistencia y nos queda que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Lo que nos indica
que el voltaje, mientras más grande es la resistencia, el voltaje va a ser menor. Perdón, mientras más pequeña es la resistencia, el voltaje que vamos a necesitar va a ser menor. Sin embargo, mientras la resistencia es mayor, entonces el voltaje que vamos a necesitar va a ser más grande, porque la resistencia se multiplica por la intensidad. Por eso es que usted ve que a veces hay un barrio que tiene un transformador y la capacidad que tiene ese transformador no le da para abastecer al barrio entero, porque cuando el barrio es muy grande y el voltaje del transformador es pequeño, entonces el transformador va muy forzado. E incluso hay barrios que los transformadores llegan a explotar porque tienen demasiado carga, la resistencia es muy grande, tienen demasiada resistencia. Entonces, a la resistencia del ser tan grande y el voltaje pequeño, entonces el transformador revienta. Por otro lado, tenemos que la corriente, que es lo que se transporta por los cables, es igual al voltaje sobre la resistencia. Mientras más grande es la resistencia, más pequeña va a ser la corriente. Y mientras más pequeña sea la resistencia, entonces más grande va a ser la corriente. Y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. A mayor intensidad, menos resistencia. A menor intensidad, mayor resistencia. O sea que si usted tiene mucha intensidad, la corriente está bien fuerte, entonces la resistencia que va a existir entre los dispositivos electrónicos va a ser menor. Por eso cuando la corriente llega muy fuerte, a veces hay dispositivos electrónicos que se queman, hay algunos bombillos que han llegado a explotar, porque si la corriente es muy fuerte, es muy grande, al dividir el voltaje dentro de la intensidad, entonces llega a explotar los dispositivos electrónicos. También hay algunos elementos que se utilizan para medir tanto el voltaje como la resistencia, como la intensidad y también la resistencia. El voltaje se mide en voltio y se representa con la letra V. La intensidad se mide en amperes o amperios y se representa con la letra A. Y la resistencia se mide en ohmio y se representa con la letra omega. Así se representa la resistencia. Entonces, amigos, esto ha sido todo. Si le gustó el video, dele un like y suscríbase al canal. Nos vemos en la próxima.